El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este lunes que fue el expresidente Danilo Medina quien planteó el tema de la reforma fiscal durante el encuentro con una comisión del gobierno para tratar el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente. Sostuvo que, en un contexto internacional que afecta al país, el gobierno busca la unidad entre los líderes políticos y todos los sectores con el objetivo de amortiguar el impacto en la economía local. Nosotros, el gobierno, tiene muy claramente delimitado los planes, las acciones y los ejes fundamentales sobre el cual atacar, atender esta crisis, como hemos hecho antes, con muchos resultados positivos, como el caso del COVID o la crisis de Ucrania, fenómenos naturales de diversas naturalezas. Y en estas reuniones hemos venido explicando nuestras capacidades, nuestras ideas, y hemos venido socializándolas, porque en este momento se requiere de rigor. Se requiere de decisiones y de planes bien estructurados y de unidad de todos. Se requieren de planes de nación. Y en este caso, en el caso del presidente Medina, no fue una excepción. Ahora, el país necesita de sus líderes, espera de sus líderes unidad. La política no puede dividirnos siempre. La política no debe ser el elemento que nos divida cuando necesitamos de unidad. La gente quiere saber cómo, frente a esta crisis, sus líderes, sus direcciones políticas le van a ayudar o contribuir a que la comida no le aumente de precio. Esa es su preocupación y en eso nosotros estamos. Nosotros no queremos hacer de esto buscar confrontación, sino unidad. Quien propuso, surgió o expresó el tema de reforma fiscal fue el propio presidente Medina, a lo que nosotros, el ministro de Hacienda, le respondió que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, no es apropiado hablar de reforma fiscal. Pero bueno, amigos, señores, este es un momento que requiere de unidad. Nosotros agradecemos a todos aquellos que nos han escuchado. Le agradecemos al Partido de la Liberación Dominicana por la cortesía de recibirnos. Y le agradecemos a todos aquellos que nos están dando o asistiendo con propuestas y con ideas que nos hagan a nosotros poder atender esta crisis de una forma más efectiva y de una manera dura. Tú vas a una reunión sin nada. Eso es una vaina vergonzosa. Que Danilo lo esté diciendo todavía 6 años después del gobierno. Si tú sabes lo apremiante que es la situación y tú vas a buscar legitimidad de la oposición porque vea esa reunión con un planteamiento donde Danilo, mire, estamos pensando hacer esto y esto. ¿Qué usted opina, presidente, con su experiencia que usted tuvo, con las crisis que usted afrontó? Algo que pueda ayudarnos a mejorar la propuesta. ¿O qué usted opina de esto? Pero usted tiene que ir con el planteamiento hecho. No puede ir de que para volver. Entonces yo quiero que ustedes escuchen una declaración magistral. Él no se escondió nada y dejó ver todo tal cual es. Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba. Hoy, por ejemplo, 4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía, porque solo este año va a tener que gastar más de 300.000 millones en pago de intereses de esa deuda. Entonces el gobierno tiene un compromiso enorme que tiene que afrontar. ¿Qué dice Danilo? Que el gobierno se acostumbra a la francachela, a dar pensiones alegres, a gasto corriente, fiesta y mañana gallo, y muchos préstamos, y mucho gasto, y mucho gasto, y mucho gasto corriente, y mucho gasto corriente. La economía ralentizada, la economía que no ha estado creciendo al ritmo que debió crecer. O sea, ahora, todo ese dispendio y todo ese gasto alegre ha encontrado el país con una capacidad de respuesta muy vulnerable, porque no hay fondos, no hay dinero para enfrentar ahora la crisis que llegó. Entonces, si el gobierno hubiese sido más austero y más eficiente en el gasto y más previsible y más planificado y más organizado, hubiese tenido mayor capacidad de dar respuesta a esto que se avecina y que se ha presentado. Que ellos llegaron a esa reunión sin nada. Ellos no llevaron un plan, ellos no llevaron nada para explicarle al PLD para qué que ellos están buscando legitimidad y apoyo de acuerdo a las medidas que van a tomar. Primer error, porque esa es una práctica que el gobierno ha hecho prácticamente una norma. Acuérdense que cuando hicieron las famosas reuniones de
del CES, las 13 mesas del CES, también la gente salía quejándose allí de que llegaban a nada, de que no había un plan, y decían, pero ¿para qué diablos fue que convocaron a todos estos sectores aquí, a toda esta gente aquí, si no traen ninguna propuesta? Yo pienso que eso viniendo de un expresidente reciente, el último referente antes del gobierno del PRM, es una crítica demoledora al gobierno, es una crítica que debe ponernos a todos a pensar y sobre todo a preocuparnos, porque si no hay ni siquiera un plan y si no hay los recursos para afrontar o mínimamente afrontar, porque está bien, no es culpa del gobierno la crisis, pero si hubiésemos estado mejor planificados, mejor organizados y con más recursos disponibles, frescos, para afrontar la crisis, otra fuera la realidad. Pero por eso ya nos metieron 9 de un tablazo el viernes. ¿Por qué? Porque al gobierno se le han ido acabando los recursos que tenía dispuestos para el subsidio. ¿Y por qué se le han ido acabando los recursos que tenía dispuestos para el subsidio? Porque han estado dando pensiones alegres, porque han tenido que meter un reguero cuarto otra vez en el hoyo eléctrico, que antes no era esa cantidad que había que invertir, porque la nómina se ha duplicado casi en 6 años. El PRM llegó al gobierno en el 20, eran casi 600,000 empleados que había en la nómina pública, ahora hay 1.100.000, casi el doble. Por eso la liquidez del gobierno está más comprometida. Hay menos de dónde jalar para afrontar una situación como esta inesperada. Y entonces por eso el gobierno está en aprieto. ¿Cuáles escenarios le quedan al gobierno? Solo 2. Seguir endeudándose si es que hay espacio donde más coge cuarto prestado, o meter una reforma fiscal para buscar más dinero, porque no hay para dónde coger. Pero ¿cómo le dice el gobierno a este país en este momento que la gente está desbaratada, que le ha subido todo y que el gobierno tampoco es que tiene la mejor de las credenciales para hablar de subir impuestos con esa francachela que ha tenido de pensión y todos esos gastos que hay, cámara de cuentas, todo lo escándalo que había? ¿Cómo le dice el gobierno a esta sociedad que hay que hacer una reforma en medio de esta crisis? No puede. Entonces el gobierno está entrampado. Por eso ustedes ven que está buscando apoyo en la oposición para que la oposición no vaya a agitar revueltas o situaciones que pudieran darse por la desesperación de la gente. Perfecto, ellos van allí, yo pienso que ellos van con su propuesta, ellos van a explicarle al PLD y a Danilo qué es lo que ellos están pensando hacer por el país para mitigar los efectos de esta crisis. No, ellos fueron sin nada, fueron a ver si está. Se programan reuniones con líderes, pero el gobierno no sabe lo que le va a plantear a los líderes, porque no tiene nada preplanteado. Entonces, iniciaron al revés. Ustedes primero tienen que ponerse de acuerdo, proyectar un plan que no necesariamente es el que ustedes van a aplicar, porque ustedes salen a consultas, pero las consultas tienen que ser sobre la base de algo, porque si no lo que se sale a hablar plepla. Hablar plepla, perder el tiempo y a tomarse la fotografía. Y en definitiva, la gente entonces pierde la fe. En una crisis, el gobierno debe mantener su liderazgo y su liderazgo en alta. Pero debe cuidarlo, no proyectando que su trabajo es mediático, que su trabajo es cosmético. Vamos a reunirnos por reunirnos, sin tener nada a mano. No, yo creo que eso es incorrecto, y yo creo que el presidente Medina hizo lo correcto. Porque mañana se presenta cualquier cosa, la hablamos, la dialogamos. No se dialogó de nada. Pues no le hablaron de nada concreto. Absolutamente de nada concreto. Y él aprovecha y presenta el panorama que el país tenía antes de la crisis. Antes de la crisis, que ya de por sí era un panorama crítico. Yo creo que esto es sumamente preocupante. Desde luego, Danilo también aprovecha y deja otro mensaje. Deja otro mensaje que no es el que comunica, porque no me refiero a las cosas que dijo de la economía, etcétera, y a las cosas de la falta de planes. Danilo también está dejando claramente el mensaje, ante rumores, ante una serie de cosas, que él no anda en tratativas con el gobierno. Es
Es decir, si lo van a consultar sobre un tema serio y van y le plantean una cosa seria, perfecto. Es un líder del país que tiene que escuchar y si puede aportar, aportar. Pero sentarse a una reunión para que hagan una foto con él, a tomarse una foto con él. No, la verdad es que eso no tiene sentido.